Entrevista matutina. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entrevista Matutina. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es historiador, Pedro Benítez, además también analista político. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Interesantes temas que compartir el día de hoy, la convocatoria, un referéndum consultivo, la aprobación de las 5 preguntas que se van a instrumentar en este referéndum, nos hace un poco mirar a la historia, porque tal vez los más jóvenes no comprenden de dónde data este conflicto por esta zona en reclamación que históricamente ha aparecido en muchos mapas del país con unas rayas como territorio en reclamación. Hay dudas acerca de si llamarlo Guyana o Guayana. Quisiera que usted nos hablara acerca de esto. Bueno, bien interesante. Gracias por la oportunidad de tocar este tema. Me parece sumamente importante. Bueno, la Constitución venezolana, esta y la anterior, y es una tradición larga en Venezuela, establece en uno de sus artículos que el territorio que tiene Venezuela corresponde a la antigua Capitanía General que crearon los españoles en 1777 y que a partir de abril de 1810 evolucionó hasta convertirse en la República de Venezuela. Desde ese punto de vista, el límite de Venezuela con lo que durante mucho tiempo fue la Guayana inglesa, hoy en día República Cooperativa de Guyana, es el río Esequibo. En 1899 hubo un laudo arbitral en París, que fue un fraude, eso después se demostró históricamente, donde no hubo representantes venezolanos, donde al país lo despojaron precisamente de ese territorio, el Imperio Británico, en un momento en el cual Venezuela estaba metida en un conflicto político interno y el país estaba en una situación de muchísima debilidad y no pudo defender ese territorio. Total es que durante mucho tiempo el Imperio Británico, el Reino Unido de la Gran Bretaña, controló ese territorio, pero en 1963 el presidente Rómulo Betancourt y su canciller Marco Falcón Briceño llevaron el caso ante Naciones Unidas en 1963 y 3 años después el siguiente gobierno, Raúl Leoni presidente y Iribarren Borges era el canciller, consiguieron el mayor éxito diplomático de la historia de Venezuela por medio del Acuerdo de Ginebra, en el cual el Reino Unido reconoció que se había cometido un fraude contra Venezuela en ese laudo arbitral y Naciones Unidas declaró eso como un territorio en disputa. A partir de ese momento, el año 66, es cuando empiezan a aparecer en los mapas que todos nosotros conocimos, que estamos en la escuela, las rayitas de ese territorio que Venezuela reclama y que ha estado en disputa desde entonces primero con el Reino Unido y después cuando se convirtió en un país independiente, la Guayana Esequiba, que Venezuela, nosotros lo denominamos como Guayana Esequiba, esos 159.000 kilómetros cuadrados, un poquito más. Bueno, la cuestión es que me parece, además, para conectar esto con la actualidad de lo que me estás planteando, es que el gobierno venezolano, como los anteriores y el gobierno que venga, tiene la responsabilidad es una responsabilidad intransferible de reivindicar y defender el territorio venezolano, incluyendo la Guayana Esequiba. Es muy interesante poder conocer que a partir de esta disputa en estas zonas en reclamación queda una determinación de no explotación de los recursos naturales hasta que se logre una resolución definitiva. Tal vez este ha sido el detonante central para la reactivación de toda esta controversia. Bueno, la cuestión es que este gobierno, como los anteriores y el gobierno que venga, tiene la obligación constitucional y además una cuestión de principios de nacionalidad, de defender ese territorio como todo el territorio venezolano. O sea, para los venezolanos, la Guayana Esequiba es tan venezolano como lo puede ser la península de Paraguaná o la isla de Margarita. Y bueno, tiene que, y además es una responsabilidad, te quiero mencionar esto, una responsabilidad intransferible. No tiene excusas, tiene que defender ese territorio. Y además Venezuela tiene argumentos para defenderlo. En este momento hay abierto un proceso en la Corte Internacional de Justicia, la cual se abocó al caso y cuya decisión es inapelable. ¿En cuánto tiempo se pudiera conocer esa decisión? Tengo entendido que son 6 meses. La verdad yo no soy experto en el tema, lo que sí me permito recomendar hacer lo que yo pienso hacer en este proceso, que es escuchar y leer a los profesores, a los que tienen años estudiando este tema, documentarse bien, porque la decisión que se va a tomar es una decisión que va a ser muy importante para esa reclamación. Estoy pensando, por ejemplo, en el profesor Héctor Fagundes, en Kenneth Ramírez, en los profesores... Sí, en historiadores que a lo largo del tiempo se han dedicado a buscar información y especialistas sobre en derecho internacional. O sea, lo que el gobierno venezolano tiene que hacer, esto es muy importante, licenciada, lo que el gobierno venezolano tiene que hacer es asesorarse
con las personas que mejor conocen el tema, con los expertos venezolanos, que hay muchísimos en el tema de derecho internacional, y defender lo que es nuestro, pues. Benítez, ¿cuál sería el alcance de este referéndum consultivo? Y me permito también llevar a referencia a otras situaciones similares con territorios de ultramar en los cuales los ciudadanos han sido cuestionados si prefieren o no seguir con otra nación. Y voy a hacer un ejemplo con lo que sucede con las Malvinas en Argentina, que siendo territorio ultramar de Reino Unido, se hizo la consulta en esas islas de Falkland Island y los habitantes prefirieron seguir perteneciendo a Reino Unido. En este caso, ¿qué posición juegan los habitantes de este territorio en reclamación? Bueno, no lo sé, desconozco cuál sería la inclinación de ellos. Sí sé que en los años 60 hubo un levantamiento de la población indígena, el levantamiento de Rupinumi contra el gobierno de Guyana, y muchos de esos ciudadanos cruzaron a la frontera venezolana y fueron cedulados como venezolanos. E incluso una operación militar ordenada por el presidente Raúl Leoni, que ocuparon una isla que es parte del territorio, pero que está ocupada por Venezuela, y levantaron una base militar y una escuela, una oficina de correos, etcétera. Desconozco realmente cuál sería la posición de los pobladores de ese territorio, pero ya que tú mencionas el tema de Malvinas, que lo conoces muy bien porque lo has seguido, lo has estudiado, incluso me comentabas que hiciste un reportaje al respecto, recordar que las Malvinas iban a ser parte del territorio argentino, hasta que ocurrió la Operación Rosario, la intervención militar por parte de la Junta Militar Argentina, que el general Galtieri lo que hizo fue ocupar las islas, pero para resolver un problema político interno dentro de Argentina, porque en ese momento la Junta Militar tenía muchos problemas. Bueno, el resultado fue que Argentina perdió la guerra y la población de Malvinas se sintió agredida, y lo que era un hecho natural, que Malvinas volviera a estar bajo el control del gobierno argentino o de la República Argentina, bueno, esa gente ahora se convirtieron en más británicos que los propios personas que viven en las Islas Británicas. De modo que esto es un tema que hay que manejarlo con mucha sabiduría, con mucha paciencia. Esto no es un tema del gobierno de turno, este es un tema que tiene que ver con Venezuela. Los gobiernos pasan, el país queda. Hablando de ese tema, muchos pudieran pensar que este referéndum tiene una connotación política. ¿Cómo hacer para que se convierta en un tema nacional y no de una de las banderas que existen en el país? Bueno, no puede ser un tema de una imposición de un sector del país sobre el otro. No se trata de amenazar a nadie, ¿no?, con quitarle derechos políticos, si piensa desde un punto de vista o de otro. Por lo tanto, aquí lo fundamental es, y todos los venezolanos estamos de acuerdo, que el Esequibo es parte del territorio venezolano, es cumplir la Constitución de Venezuela. Esta Constitución, la de 1999, que en su día fue votada por la mayoría de los electores venezolanos, establece, como te expliqué en principio, que ese territorio es parte de Venezuela. Hablando del arbitraje internacional, me viene a la mente todo lo que ha sido lo sucedido en la historia reciente de Venezuela, en torno a las mesas de diálogo, los acuerdos que se han suscrito, el más reciente, el de Barbados, y la posición de Estados Unidos de hacer progresivamente una evaluación de las sanciones que pesan sobre el país de acuerdo al comportamiento que tenga el gobierno. ¿Piensa usted que decisiones como la de TCJ de desconocer todo este proceso de primarias que adelantó la oposición venezolana pudiera ser un punto de tranca en el avance en estas negociaciones de Barbados? En esa decisión particular del TCJ de la sala electoral, absolutamente no. ¿Por qué razón? Porque es irrelevante, porque ya el hecho político ocurrió y no puede ser revertido. Las primarias efectivamente ocurrieron, tuvieron un resultado. Uno les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero ahí está el hecho político, y con ese hecho político se va a tener que lidiar. Surgió un liderazgo que es el de María Corina Machado, que es en este momento la representante más visible o más importante de la oposición venezolana, y se van a tener que poner de acuerdo con ella, y ella se va a tener que poner de acuerdo con la gente que actualmente controla el gobierno nacional. El levantamiento de las sanciones y el impacto para la economía nacional, ¿piensa usted que esto irá de la mano? ¿Cómo se vislumbra este cierre de año a partir de la situación económica y donde muchos sectores han apostado en que este último trimestre la economía pueda recuperarse? Bueno, es una luz al final del túnel, ¿no? Es una brisita que le pega a la economía. Todo lo que sea que beneficie la actividad económica del país, las exportaciones, que genere mayor actividad económica, todo eso es bueno para Venezuela. Ojalá ese proceso continúe, se siga desarrollando, este proceso de entendimiento entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela se siga desarrollando, apostemos por eso. Creo, más allá de mis deseos personales, que si lo vemos la película en el largo plazo, lo que está ocurriendo nos va a llevar al país a restablecer plenamente sus relaciones
con el gobierno de Estados Unidos, incluyendo las relaciones consulares. Y la oposición venezolana, bueno, se tiene que preparar para eso y tiene que hacer lo que está en sus manos, que es organizarse, ir a un proceso electoral y ganarlo. Acerca de esas elecciones, la posibilidad de que sean anticipadas a octubre de 2024, ¿cómo puede calibrar esta posibilidad? No, bueno, yo creo que no serían anticipadas los octubre de 2024 porque la Constitución establece... Se corresponde al lapso, pero históricamente siempre se han hecho para diciembre. Sí, pero por ejemplo, el caso del presidente Chávez, su última elección la adelantaron para el mes de octubre. En el 2018 tuvimos que la adelantaron para mayo. Digamos que vamos a convenir acá que octubre parece ser de aquí a 12 meses, parece ser una fecha razonable. Lo importante es que se cumpla la Constitución, tiene que haber una transición de mando en enero del año 2025 y bueno, vamos a apuntar para que el país las cosas se normalicen y empecemos a funcionar como un país normal, con relaciones normales con el resto del mundo, donde el que pierde una elección no es que va a perder la vida y el que gane no va a perseguir a los que antes fueron gobierno, sino que volvamos a tener un país que fue un ejemplo durante muchas décadas para América Latina. De la alternabilidad de la alternabilidad pacífica en el poder, mientras en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en toda Sudamérica, a excepción de Colombia, había dictaduras militares, en Venezuela había transiciones pacíficas del poder. Eso es bueno para un país, eso es bueno para un país, que donde hay estabilidad, donde hay cambios normales de gobierno, eso ayuda al crecimiento económico, al desarrollo y a la prosperidad de todos. Pedro Benítez, historiador y analista político, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Matutina. Muy interesantes todos los puntos de vista aquí expuestos. Gracias. A ustedes. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en Entrevista Matutina. Los dejamos de inmediato con la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Será hasta la próxima. Chao. Entrevista Matutina